Foro Deportivo, Onda Viva Radio, Mario Peñalver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Foro Deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Como ya sabes, nos escuchas en el 107.9 de la FM. Pues a partir de aquí tenemos 15 minutos de radio deportiva para hablar sobre todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana en cuanto al deporte se refiere y lo que viene por delante. Comenzamos hablando de lo más cercano del Club Deportivo Sonseca, que jugó el sábado pasado en el Martín Juanes y consiguió vencer por 4-0 ante el Club Deportivo Paz. En el Sonseca, que jugaron ya todos los fichajes, es decir, Matías Carballo, Matías Cabral, Bruno Ferraris, Álvaro y el Colo Oitana. El primer tanto fue en el minuto 26 por parte del sonsecano Álvaro Gómez. Marcaría un gol también fruto de una gran conducción del Colo Oitana, que a pesar de no marcar gol hizo un auténtico partidazo. El 2-0 suponía el doblete de Álvaro Gómez en el minuto 39, el Sonseca que ya metía tierra de por medio. Y la segunda parte, pues de nuevo el conjunto rojillo salió bastante bien, ya que Dani Muñoz efectuó el 3-0 tan solo en el minuto 46. Posteriormente, es verdad que el partido entró en un estado más adormecido, en el que no había del todo ocasiones claras, hasta que en el minuto 90, ya en el final, Mario Ventas logró materializar el definitivo 4-0, que le hace al Sonseca ser tercero. Sigue en las posiciones altas de la tabla con 42 puntos. Pues escuchamos las palabras de Álvaro Gómez, el autor del doblete del sábado pasado en el Martín Juanes. Sí, la verdad es que sí, no podía pedir mejor manera de empezar con el club, así que nada. Y bueno, yo siempre dispuesto a ayudar, hoy con 2 goles, así que nada, tenemos que seguir y intentar lograr el objetivo. El equipo no ganaba aquí desde el pasado 26 de noviembre, así que es verdad que teníais muchas ganas de volver a ganar aquí ante la gente. Sí que es cierto que teníamos una extra motivación ahí, queremos darle una alegría a la afición y bueno, hemos tenido suerte de que al descanso 2-0 y luego ya en la segunda parte lo hemos finiquitado, así que muy contento. Pues esas eran las palabras del autor de 2 de los 4 goles de Álvaro Gómez, que después de bastante tiempo, porque él desde muy pequeñito se marchó a Valencia a jugar al fútbol y posteriormente a Estados Unidos, era su primer partido con la camiseta del primer equipo y logró efectuar un grandísimo partido. Los perseguidores del Sonseca por arriba de la tabla son el Fuensalida, que es segundo con 43, es decir, estamos a un punto del conjunto Fuensalida, y con 46 se encuentra el Torpedo, es decir, a 4 puntos del líder. La siguiente jornada, el Sonseca se enfrentará frente al Patrocinio exactamente el próximo sábado a las 5 de la tarde en Talavera de la Reina. También el Primera Autonómica Preferente, Grupo 3, jugó el Titán, que perdería frente al colista por 0-1. El Titán, que sigue en los puestos de descenso y parece que descenderá a Segunda Autonómica. El juvenil del Club Deportivo Sonseca volvió a dar una gran sensación, y es que ganó por 0-4 ante el colista, el Alovera Club de Fútbol, con los goles de Marco Sánchez, Jorge Riquelme, Alex y Carlos. El juvenil de Sonseca, que jugó el domingo pasado en el Tomillar de Alovera y consigue sumar una grandísima victoria para ponerse séptimo con 33 puntos, y en la siguiente jornada recibirá al segundo clasificado, que es el Alameda, en el Martín Juanes este domingo a las 12 de la mañana. Ya está el horario establecido. En la preferente Grupo 2 tenemos al Mora y al Orgaceño. El primero, el Mora, perdió 3-1 frente al Sporting de Alcázar y el Juncos ganó 2-1 frente al Orgaceño, así que no tuvieron un gran fin de semana. Hasta la Ciudad Imperial bajamos, porque el Club Deportivo Toledo volvió a ganar en el Salto del Caballo. Es la tercera victoria consecutiva en el conjunto del Toledo en su propio estadio. Venció por 2-0 frente al Club Polideportivo Villarrobledo. El Toledo hizo un gran partido sin sufrir, que es al menos lo que se le pide al equipo de Carlos Gómez. En el minuto 29 logró marcar Cristo el 1-0, abrió la lata gracias a un pase antológico por parte de Rodri, que rompió la defensa para Iván Bueno, que tenía cerquita a su compañero Cristo y decidió regalársela para que el de Ocaña marcara ese 1-0 y que suponía una gran alegría en las gradas del Salto del Caballo. Luego, hasta el final de la primera mitad no pasó demasiado. Es verdad que el Toledo tuvo algún que otro acercamiento, pero ya en la segunda mitad, arrancada, el Toledo, que salió como una moto, incluso pudo haber resuelto el partido mucho antes,
porque sobre el minuto 50 tuvo 2-3 bastante claras el equipo verde, pero finalmente el gol llegaría en el 70 gracias a otro golazo de Cristo desde falta, y es que esa falta fue propiciada porque Smith, el central del Villarrobledo, cortó una contra con la mano, fue expulsado y esa misma falta, que estaba cerquita de la luna del área, la tiró el de Ocaña Cristo para efectuar ese doblete y que suponía la victoria del Club Deportivo Toledo. Escuchamos las declaraciones de Carlos Gómez, técnico del Toledo. Bueno, un partido al cual afrontábamos con la intención evidentemente de ganar, sabiendo de la importancia del mismo, porque metíamos a Villarrobledo por detrás. Sí que es cierto que un poco el empezar pensábamos que iban a ir un poquito más arriba a condicionarnos. Nos hemos empezado a ver sueltos y creo que no nos ha venido bien vernos tan sueltos, porque primeros 30-35 minutos tendríamos que haber hecho mejores cosas y tenemos capacidad de hacer mejores cosas. A partir de ahí, pues bueno, es cierto que hemos ido creciendo, las ocasiones en primera parte, sin ser nada del otro mundo, han sido nuestras, y teníamos, hasta que ha llegado el gol, teníamos la percepción de que al final del partido era cuestión un poco de madurarlo y que lo íbamos a sacar adelante. Pero sí que es cierto eso, pues bueno, creo que evidentemente nos vamos tremendamente felices por la importancia del partido, por ganarlo, por la veraz, por todo. Pero en segunda parte tendríamos que haber cerrado el partido antes. La única ocasión que han tenido ellos tenemos que evitarla, no se tiene que dar. Entonces, bueno, me voy muy contento, evidentemente, como no podría ser de otra manera, pero con la sensación de que mi equipo aún puede dar más y con la intención durante la semana de seguir exigiendo, porque bueno, al final ha sido un partido muy cómodo, sobre todo últimos minutos, últimos 20-25 que han sobrado incluso. Pero podemos hacer mejores cosas y tenemos que exigirnos hacer mejores cosas, y en esa línea vamos a trabajar. Decíamos hace unas semanas que esto es ganar, es evidente, pero cuando al final convives con el grupo y ves la capacidad que tiene el grupo de hacer cosas buenas, no te conformas, evidentemente. Podemos hacerlo mejor y bueno, también entiendo que quizás la situación en la que poco a poco empezamos a estar un poquito más tranquilos, quizás aún no permite ver ese equipo completo, de una manera tan, como tú quieres, ese partido redondo en el que tú te vas satisfecho 100%, que es cierto que somos muy exigentes y rara vez te vas completamente satisfecho, pero bueno, muy contento por otra vez competir bien, solo conceder una ocasión, portería cero, ganar tranquilos, que últimas semanas habíamos ganado con el gancho, pero con ese puntito de saber que mi equipo puede dar más y que tenemos que intentar que lo dé. Pues esas eran algunas de las declaraciones de Carlos Gómez en la rueda de prensa del Salto del Caballo. Con esa victoria, el Toledo suma los 27 puntos y se coloca en la 10ª posición, es decir, que poco a poco se aleja de esas posiciones peligrosas de la tabla. La siguiente jornada, el Toledo se enfrentará frente al Calvo Sotelo Puertollano el domingo a las 5 de la tarde. Además, el propio técnico verde, Carlos Gómez, que desde que llegó al Club Deportivo Toledo en el Salto del Caballo ha disputado 5 encuentros y ha logrado 4 victorias, un empate y sobre todo la mejor cifra es que no ha recibido ningún tanto, es decir, 0 goles en contra, y que eso sustentan las bases de este Toledo, que es verdad que no genera muchos goles, pero se defiende muy bien y eso le da para ganar dentro de casa, para ganar en el Salto del Caballo, y luego fuera de casa al menos el equipo consigue puntuar, aunque lo dicho, como decimos siempre, el Toledo tiene ese déficit de no conseguir ganar fuera de casa, porque lo que va de temporada, todos los duelos lejos del Salto del Caballo han terminado en empate o derrota para el equipo de la ciudad imperial. En cuanto al Albacete Balompié, empató a 1 el domingo pasado a las 9 de la noche, se enfrentó al Oviedo en el Carlos Tartiere, en la capital asturiana. En el 29 se adelantaría el conjunto asturiano a manos de Juezas, y para fortuna del queso mecánico, el 1-1 lo pondría Álvaro Rodríguez en el minuto 65. El Albacete con ese punto sigue en los puestos de playoff para jugar esos promoción a Primera División y tiene 47 puntos. Escuchamos algunas de las palabras de Rubén Alves tras ese merecido empate. Esta jornada no ha ganado nadie fuera de casa. La semana pasada solo lo hizo Leibar fuera de casa contra el Lugo. Cada día sacar puntos es más difícil, ¿no? Y más hacerlo fuera de casa. Por lo tanto, sumar hay que valorarlo como positivo. Hoy estuvimos más cerca de no puntuar que de llevarnos los 3.
Por lo tanto, creo que hay que irse satisfechos y seguir evolucionando como... Se quedó satisfecho el técnico del conjunto albaceteño tras ese empate frente al Oviedo. La Liga Santander dejó estos resultados. La Liga Santander que se pone muy emocionante porque el FC Barcelona perdió su partido vital frente al Almería y el Real Madrid en el derbi empató y se dejó 2 puntos fundamentales. La jornada la abrió el Elche Betis, terminó 2-3 favorable para el conjunto de Pellegrini. En el Cádiz Rayo Vallecano ganaría el Cádiz por 1-0. Valencia Real Sociedad, el Valencia que volvió a la senda de la victoria y venció por 1-0 frente al conjunto Churiurdin. El Celta de Vigo ganó sobradamente 3-0 frente al Valladolid. El Sevilla perdió 2-3 frente a Osasuna. Español 2, Mallorca 1. En el derbi madrileño el Real Madrid empató a 1 frente al Atlético de Madrid. El Athletic perdió 2-3 ante el Girona. Y el Barça, que también perdió, cayó en territorio del Almería en el King Power Stadium, y lo que le hace que, a pesar de esa derrota, el Barça sigue líder con 59 puntos, le sigue el Real Madrid con 52, es decir que se encuentra el Real Madrid a 7 del Barça. Real Sociedad es tercera con 43 y cerrando los puestos Champions está el Atlético de Madrid. Por el contrario, en los puestos de descenso, el Valencia con 23 puntos, el Getafe con 22 y el Elche con 9 puntos, ya bastante desahuciado. En cuanto a fútbol sala, perdió el Vargas Qualery 7-6 frente al Rivas Futsal, que era el líder de la liga, y el Covisa venció 5-1 frente a la Asociación Jerez. Pasamos hoja al polideportivo. En el tenis, Norrie venció por 7-5, 4-6 y 5-7 al español Carlos Alcaraz en esa final ATP 500 de Río en Brasil, y para penas españolas terminó lesionado Carlitos Alcaraz. En cuanto a baloncesto, España perdió 62-72 ante Italia el domingo pasado en ese clasificatorio para la Copa del Mundo. En atletismo, la toledana Irene Sánchez Escribano consiguió ganar en el Cross de Quintanar celebrado este fin de semana. Y por último, la Fórmula 1. Ya no queda nada para que comience de nuevo el Mundial de Fórmula 1. De hecho, este domingo es el Gran Premio de Bahrein, y es que estas semanas, estos días, han tenido lugar esos test de preparación en los que ha dejado bastantes buenas sensaciones a los dos españoles, tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso con Aston Martin, que ha sido una de las novedades de esta pretemporada. Los horarios del Gran Premio en Bahrein serán este viernes, los entrenamientos libres 1 de 12:30 a 1, por la tarde serán los libres 2, el sábado, un día antes de la carrera, los entrenamientos libres 3 y la clasificación a las 4. Y ahora ya sí que sí, el domingo a las 4 de la tarde, hora española, 57 vueltas para ese Gran Premio de Bahrein que abre la temporada de Fórmula 1, que empieza en Bahrein este domingo y terminará allá por el mes de noviembre en Abu Dhabi. Pues hasta aquí este foro deportivo, que pasen una buena tarde, adiós. Foro Deportivo, Onda Viva Radio, Mario Peñalver.